Con todo esto que has pasado, ¿qué le diría el Facundo Callejo del día de hoy, que es estrella en la Liga Peruana, al Facundo Callejo de hace un par de años, que quizás miraba su sueño truncado, por así decirlo? Has podido pensar en dejarle el fútbol a hacer lo que eres ahora, entonces créeme que es totalmente implacable, mejor dicho, lo que has mencionado y lo que has hecho. Te quiero Literalmente. consultar sobre cómo está tu situación. Se habla mucho de universitario, de cristal. ¿Realmente escuchas ofertas o estás centrado en Cusco? A ¿Paco ver. Callejo o Hernán Barcos? ¿Qué tal, figuritas? Sean todos bienvenidos a la sesión número 24 de Entrevistando Figuras, y no puede ser mejor, ya que en esta oportunidad tenemos al goleador de la Liga 1 2025, y no lo ni más ni menos que de Facu Callejo. Este mismo nació el día 2 de julio de 1992 en Tandil, Argentina. Entonces, vamos a presentarlo. ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás vos? Buenas noches. Bueno, un placer conocerte. El placer es mío. Eres el hombre del momento actualmente en la Liga 1. Sí, sí, la verdad que venimos bien y bueno, buen número de programa elegiste porque son la cantidad de goles que tenemos, así que el 24 bien. El 24 para el 24 en todo caso. Exacto, exacto. Me alegra bastante. Mira, coméntame y también a la gente cómo empezaste este camino por el fútbol, cómo descubriste el talento. Bueno, arrancó con papá, mi viejo jugó siempre la pelota, lo hizo a nivel amateur, pero sí en torneos regionales. Jugó para Santa Marina de Tandil, también estuvo por un paso por el River de Mar del Plata, que en esa época, en esos años se jugaba regionales, eh, estuvieron a nada del ascenso al Nacional B, y bueno, después cuando él iba a pasar a Chipoleti y Río Negro al Nacional B, le agarró hepatitis A y hepatitis B en el mismo año, así que bueno, le truncó el sueño y ahí estuvimos nosotros desde muy pequeños, ya arranqué a los 4 años a jugar en una liga que se llama Liga Agraria, que mi categoría era con nenes de hasta 12 años, entonces era bravo porque jugábamos poco, eh, entrábamos poquito, se jugaba de área a área, calculaba con 4 años yo era una pulguita, era imposible con nenes de 12. Claro. Pero bueno, ahí arrancamos, después pasamos a la escuela de fútbol de Horacio Blanco, donde hice baby fútbol, como le decimos nosotros, que se juega en sintético, cancha de fútbol 5 hasta llegar a los 10 años que pasamos a la Liga Tandilense ya, a jugar para Santa Marina. Y bueno, ya en el 2007 me fui un año a Banfield de Buenos Aires, que ya era AFA, y ahí volví 2 años a préstamo a Santa Marina Tandil, del 2008 al 2009, donde integré el plantel del Argentino A, que ya era tercera división del fútbol argentino. Eh, y bueno, ya lo que es el 2010 ya me fui para Colón de Santa Fe, donde años después, en el 2013 ya arrancaba el debut en primera. Entiendo. Mira, acá en Perú no cabe duda de tu capacidad goleadora, pero siempre has sido delantero centro, has jugado por extremos, quizás en el medio campo, no sabemos. Siempre en Tandil y en inferiores siempre jugué de delantero. Llegamos a reserva y bueno, cuando bajábamos generalmente los jugadores del plantel profesional, había muchos nueve y de los delanteros que había, el que más característica tenía de ser volante, de ser extremo era yo. Así que bueno, el Facu le tocó ir a la banda. Eh, Así que nada, y encima me toca salir goleador del campeonato de reserva, siendo volante por izquierda, salimos campeones por primera vez en la historia del club con Colón, y bueno, y ahí viene mi debut, debuto con Arsenal un 27 de abril del 2013 volante por izquierda, y bueno, ya el 25 de octubre debuto en la Bombonera como titular, que era mi segundo partido de volante por izquierda, y bueno, de ahí arrancamos hasta Macará, que Macará fue el club que me brindó para poder jugar de nuevo. Entiendo que en todo ese camino, tanto por juveniles y luego profesional, fue tu padre quien estuvo más ligado a tu persona para ayudarte, servirte en todo ese momento, ¿verdad?
Sí, sí, si bien papá fue el que siempre estuvo, pero bueno, mamá también. Mamá era la que me llevaba, la que me iba a buscar a los entrenamientos, la que viajaba a Santa Fe. Papá por su trabajo, él es transportista, es camionero, le costaba mucho tal vez estar más presente en casa y eso, pero bueno, ya cuando estábamos en años 2012, 2011, que estábamos en reserva, ya iba mucho más seguido porque se veía venir que en cualquier momento podía llegar el debut. Entonces, nada, estuvieron mucho más presentes. Nosotros, en mi ciudad, la ciudad de Santa Fe, hay 870 kilómetros. Son muchos, son casi 9 horas en auto. Y bueno, hacían un esfuerzo inmenso para poder estar por lo menos una vez al mes conmigo, acompañarme. Y bueno, muchas veces todo lo que uno va logrando se lo debe a los padres y bueno, más de grande ya me puse con mi esposa y bueno, ella es mi compañera en el día a día. ¿Se entiende? Puedo pensar, quizás como comentabas, el tema de las distancias, e inconvenientes que habían a lo largo de los años, que en algún momento viste quizás truncado ese sueño de ser futbolista. No, la verdad que no. Primero arrancamos en Buenos Aires, nosotros estábamos ahí a 4 horas. Eh, yo me iba casi todos los fines de semana también. Me iban a buscar mi papá o los papás de otro compañero. Y hasta que llegó un momento que yo jugaba los sábados en mi categoría a las 2 de la tarde. Terminábamos a las 4, ya a las 5 íbamos para Tandil. Llegábamos a poner tipo 10 de la noche. Estaba ese ratito del sábado, el domingo y ya el lunes me tenía que volver porque entrenábamos de tarde. Ok. Y hasta que un día le dije a mi viejo, no vengan, no vengan más. Digo, yo les voy a decir cuándo quiero ir a Tandil porque me hacía peor ir todos los fines de semana y volverme a ir a Buenos Aires. Yo tenía 13 años nomás. Tenía, o sea, mis amistades ya empezaban a tener los cumpleaños de 15, ya empezaban a disfrutar de otras cosas y bueno, yo tenía muy claro lo mío. Entonces ahí fue cuando les dije que no vengan, yo les iba a avisar. Y bueno, la que más se sorprendió fue mamá, porque le costaba. Así que bueno, estuvimos, me acuerdo, un mes clavado sin ir a Tandil, hasta que un día le dije, bueno, ahora sí vengan a buscarme, así voy a visitarlos. Y bueno, ahí entendí que lo mío iba a ser para el fútbol, porque era en realidad no una prueba para ellos, sino una prueba para mí, a ver si realmente podía estar un mes lejos de ellos, con tan corta edad y demás. Y bueno, entendí que sí, que era lo que quería, y bueno, a partir de ahí ya empezamos a viajar. ¿El alejarte de tu familia fue quizás lo más duro que pasaste en esas épocas? En ese momento no me di cuenta, en ese momento para mí era, eh, lo más duro era no jugar tal vez, ir al fin de semana y que juegue poco, no veía como duro estar lejos de mi casa. Sí, cuando me fui haciendo más grande, cuando mi hermano se hizo más grande, sí ahí me empecé a dar cuenta que empecé a faltar en cumpleaños, que empecé a faltar en eventos particulares en casa, cumpleaños de mamá, de papá, de mi hermano, Claro. no estaba en los cumpleaños de mis abuelos. Entonces, ya cuando empezó a haber un poco más de tecnología, que había videos, de videollamadas y demás, ya costaba un poco más porque vos llamabas y veías que en casa estaban todos y yo estaba solo, poner en Santa Fe, y ahí empezó a costar un poco más, pero bueno, yo siempre tuve muy claro mis objetivos, lo que pretendía para mí, para mi camino, para mi vida, entonces creo que también se me hizo un poco más fácil de ese lado. Coméntame tu paso por LDU de Loja. Fue la primera vez que salgo de Argentina. Yo venía de ascender con Colón de Santa Fe a primera. Y bueno, Julio César Terzani, el huevo, bueno, que en paz descanse, ¿no? Le tengo un aprecio muy grande a él y a su familia. Fue el que me dio la posibilidad de ir por primera vez afuera de mi país. Yo tenía 2015, tenía 22 años. Y bueno, era un club que jugaba Copa Sudamericana. En esa época arrancaba la Copa Sudamericana en agosto. Y bueno, llegué en enero, anduve bien. Había hecho 5 goles, creo, en 17 partidos. Para mi primera experiencia en primera, en Ecuador, un fútbol totalmente físico, un fútbol totalmente distinto al nuestro. Había sido bueno, pero bueno, el único problema era que en los 6 meses habíamos cobrado solo uno. Entonces, Colón, dueño de mi pase, hablé con mi familia y nada. Creí que no era conveniente seguir en ese momento
en Ecuador, y bueno, de ahí volvimos nuevamente a Colón, que era el que tenía mi pase. ¿Y cómo llegas a Carabobo? Llego después de 6 meses sin club, que ahí me pasa, yo me voy a préstamo a Santa Marina de mi ciudad, y bueno, yo tenía que volver nuevamente a Colón, que siempre fue el dueño de mi pase, y cuando llegué al hotel del club, al hotel de campo de Colón, eh, entendí que no estaba a la altura de jugar en primera. Yo soy hincha de Colón, en realidad yo era hincha independiente de Avellaneda por papá, por mi abuelo, pero bueno, cuando ya llegué al club y debuté, me sorprendió y me hice hincha de Colón. Hoy soy hincha de Colón y nada, cuando llegué al club en el 2017, pues, junio del 2017, entendí que no estaba a la altura. No quería ser de esos jugadores que cobraba sueldo y jugaban en cuarta, ni siquiera en reserva. Entonces hablé con mi representante, dije que quería rescindir, me quedaba un año más de contrato, a mí un año y medio más de contrato. Eh, y le dije, llamemos al club y digámosle la verdad, porque no tiene sentido que sigan invirtiendo plata por mí si no estoy a la altura. Claro, Entonces, nada, yo no quiero que digan el día de mañana, no, Callejo robó plata, si bien en ese momento no era mucho mi dinero, mi sueldo, era teniendo en cuenta que los jugadores de los clubes no cobran grandes sueldos, pero yo no quería ser de esos que volvía al club a entrenar y nada más. Así que nada, rescindí el contrato y eso fue duro para mí, una decisión muy dura, que algunos de mi cercanía no compartían, pero aceptaban mi decisión. Y bueno, y ahí me quedé 6 meses sin club. Estuve 6 meses parado, fueron durísimos, durísimos. Solo iba al gimnasio y me volvía a mi casa, no quería salir. Me la pasaba encerrado, iba mi señora a mi casa, cenábamos y más nada, no quería hacer nada, estaba realmente mal y bueno, de ahí llega mi oportunidad en Carabobo, que fue bueno empezar a confiar de nuevo, empezar a creer, y bueno, ahí arrancamos, después tuve 6 meses, pero bueno, la situación del país en ese momento era brava. Venezuela en el 2018 estaba, creo que en su peor momento, y bueno, fuimos 6 meses con mi señora y ahí decidimos volver a Gimnasia de Jujuy, que nos volvió a abrir las puertas, y estuvimos el año entero ahí. y coméntame, con todo esto que has pasado, digamos inconveniente tras inconveniente, prácticamente, ¿qué le diría el Facundo Callejo del día de hoy, que es estrella en la Liga Peruana e incluso clasificó a Copa Libertadores, al Facundo Callejo de hace un par de años, que quizás miraba su sueño truncado, por así decirlo? Sí, totalmente, le diría, eh, te felicito, loco, gracias por seguir intentándolo. Lo que me sale. Ok, se entiende, claro que sí. Luego pasaste a Grecia. Entonces, ¿cómo se dio ese cambio de Sudamérica a Europa? Sí, también fue bravo porque nos llega la propuesta de Grecia en plena pandemia. Fue en el 2021. Tuvimos que viajar a Grecia y bueno, llegamos, hicimos la pretemporada y cuando va a comenzar el torneo, en Europa arrancó la segunda ola de pandemia y ya cerraron todo el país. Y ahí no llegué ni a debutar. Teniendo en cuenta lo que habíamos pasado anteriormente en pandemia, nada, los argentinos nos fuimos porque se veía que iba a venir complicado el tema y bueno, como toda pandemia, nadie sabía nada, era la segunda ola que arrancaba en Europa y bueno, ahí decidimos volvernos, porque realmente no sabíamos cómo iba a suceder. De hecho, se paró el fútbol como 3, 4 meses. Nada, creo que hicimos una buena decisión, el volvernos, porque iba a ser muy difícil que vuelva a comenzar el torneo. Lo que me comentas es bastante sorprendente, porque hasta lo que escucho por el momento es quizás problemas que se han ido apareciendo en el camino, pero si damos cuenta quizás en la actualidad en la que estás, uno no muchas veces suele ver lo que pasa antes o lo que hay detrás de esa persona, de ese Sí, goleador, de esa estrella. Entonces, la verdad, yo creo que también la gente que tiene que estar viendo esto tiene que estar admirada y sorprendida, y más allá de ello, aplaudir la forma en la cual te has ido reinventando poco a poco con el tiempo a llegar a ser lo que estás en el día de hoy. sí, de hecho eso no fue solo, no fue todo. Cuando vuelvo de Grecia en pandemia, a mí en enero del 21,
me contrata Temperley, Nacional B. Nosotros habíamos hecho una serie de amistosos en Grecia y eso, donde yo había hecho goles y eso. Ujú. Y bueno, me contrata y cuando me van a inscribir en el Nacional B, figuraba que estaba inscrito en un equipo que yo no había estado en Grecia. Y ahí empezó una incertidumbre total. Claro, Empezar a mandarle cartas a AFA para que nos habiliten. AFA nos decía que nosotros figurábamos en un club de Grecia en el cual nunca habíamos ido. Eh, Nada, estuve 6 meses sin poder jugar en Temperley porque me habían falsificado la firma y figuraba en un equipo de Grecia, un equipo de los que yo había hecho amistoso, le había hecho goles y me quisieron inscribir y la verdad que eso fue durísimo también. Entrenaba en Temperley que se portó muy bien conmigo de lunes a miércoles con el plantel y ya jueves que hacían fútbol no hacía nada porque yo no podía ser concentrado, viernes que hacían pelota parada no hacía nada, o sea, solo correr. Lo mío era gimnasio y correr, y así fueron los primeros 6 meses del 2021, que fueron durísimos. Tenía a mi nena con 1 año y medio. eh, Veníamos anteriormente de pandemia, nada, y ahí en junio llamé a la gente de Temperley y le dije si querían que yo me vaya, que me iba ahí, que no había ningún problema, porque yo no les quería hacer gastar dinero sin poder utilizarlo. claro, Y me dijeron que no, que ellos querían y confiaban en mí, que en un mes iba a destrabar todo, que ya tenían todo averiguado. Yo mandé carta a FIFA, el club mandó carta a FIFA, FIFA nos contestó de la mejor manera y no encontraban la forma porque figuraba ahí y la única ventana que había era en junio. Así que bueno, en junio del 2021 pude jugar en el club y en allá por diciembre hice el gol, un gol solo. Bueno, entendía que Temperley no me iba a querer, porque no, había jugado 6 meses nada más. Y ahí la gente de Temperley me dijo que me quería renovar, qué sé yo. Y bueno, renovamos y terminamos haciendo una buena campaña. El club estaba complicado, pero terminamos haciendo una buena campaña. Hice 5 goles, 5 asistencias. Y bueno, ahí me querían renovar de nuevo y me sale lo de Macará. Bueno, que Macará me dijo que me quería como centro delantero ya. ujú, Y bueno, opté por Macará, que me daba 1 año de contrato, sobre Temperley, que me daba 2. Fue una decisión también durísima porque estaba mi señora ya muy adaptada al club, mi nena también, ya arrancaba jardín. Pero bueno, optamos por hacer un último intento. Recuerdo que lo hablamos con ella y le dije, bueno, vamos a intentarlo una vez más. Si no, tal vez no seamos esto lo que tenemos que hacer y tendremos que buscar otro rumbo. Y bueno, por eso hoy por hoy disfruto mucho el presente. Llegué a un club de Macará en ese momento que venía de descender, necesitaba ascender. Y bueno, confió en mí y la verdad que salió todo realmente bien. justamente en Macará sales goleador, si no me equivoco. Sí, ahí en Macará hacemos 18 goles, ascendimos 6 fechas antes y salimos campeones 4 fechas antes. La verdad que hicimos un campañón, devolvimos al club a primera división eh, y bueno, y ahí otra vez volvimos a creer, pero más allá de volver a creer, creo que ahí me sentí centro delantero. Ahí sentí que a partir de ahí creo que iban a salir las cosas bien, eh, por cómo lo había tomado yo el reto, por cómo me había preparado, porque muchos ven nada más los resultados, pero no ven la preparación. Yo después cuando estaba en Temple, y hablé con Pucho Miguel Torena, Carlos Miguel Torena, que es mi preparador físico de Tandil, personal, y le dije que yo no quería jugar más por afuera, por las bandas, no quería ser más extremo. Eh, y qué tenía que hacer para poder ser 9 realmente. Y bueno, entendimos que debíamos mejorar aún más el salto, trabajar más la velocidad en espacios reducidos, por la explosión, para tratar de cambiar lo que yo perdía en altura Ujú. con los centros delanteros y con los centrales, a tratar de salir favorecido. Y bueno, Macará fue el que confió para llevarme de nuevo y creo que nada, que no hemos errado en ese sentido. Coméntame de tu paso en Aucas. En AUCA yo estaba en Nacional Potosí, y que jugamos la Copa Sudamericana, ahí jugó mi primer torneo internacional. El técnico era el Pampa Viallo, hoy actual técnico de Comerciantes, al cual le tengo un cariño enorme, mi familia también. Y bueno, teníamos la opción de poder salir si no clasificábamos si no pasábamos de fase de grupo
en Sudamericana, así que bueno, nos salió lo de Aucas, teniendo en cuenta que yo venía tan solo hacía 6 meses de salir goleador en Macará, pero bueno, hubo cosas que no las quiero hablar porque no tienen sentido lo que pasó ahí, pero sí que cuando me necesitaron o cuando necesitaron salir más a ganar, me pusieron y bueno, en las últimas creo que 4 fechas hice 3 goles y hago el gol para ingresar a la Copa Sudamericana cuando le ganamos a Delfín. Y bueno, ahí ya después, en diciembre, decidimos dar un paso al costado porque había un montón de cosas que no compartíamos y nada, es un club que no le guardo ni cariño ni rencor, pero bueno, ya quedó en el pasado para mí. Claro, y a partir de ese momento es cuando llegas a Cusco FC. Y ahí llegamos a Cusco, teníamos propuestas de varios lugares, pero bueno, cuando nos llama el profe Miguel, creo que nos llama en diciembre, nos comentó que había la posibilidad de que Sai vaya al 9, de que salga y bueno, que tenían 2 opciones más, pero que él quería que yo fuera la primera opción, estaba ahí negociando con el club. Y bueno, yo le dije que sí, que estaba interesado. Perú era un país que a mí me gusta, que a mí me interesa, porque, bueno, ustedes como siempre lo digo en varias notas, ustedes no ayudaron en Malvinas y para mí eso no tiene, tiene mucho valor y ayudaron a mi país en un momento crítico, entonces yo no quería eh, desperdiciar y quería venir a conocerlos por lo menos, porque nunca me había tocado la posibilidad, nunca había venido por ningún motivo. Y cuando lo hablamos con mi señora, dijimos que sí, que si era la posibilidad de Perú y Ecuador, queríamos venir acá. Pero bueno, empezó a pasar los días, enero, y no teníamos respuesta de Miguel, hasta que un día lo llamé y le dije, Miguel, si no avanzamos en estos días, me voy para otro lugar, porque ya me estaban esperando también, me estaban presionando de otros lugares también, y ya estábamos a fin de enero. Claro. Y me dijo, no, no, Facu, esperame, dice, esperame que se va, el 9 ya tiene todo, y se están esperando que manden los papeles del otro club. Le digo, bueno, Miguel, si, eh, disculpame, pero si en esta semana no me mandan los pasajes, no puedo ir. Y ya arrancaba el torneo, aparte, creo que nosotros este año debutamos el 8 de febrero, y bueno, a mí me mandaron los pasajes para el 5, llegué el 6 acá de febrero y nada, yo busco llego sin pretemporada, o sea, con lo que hice con mi preparador físico, pero después llegué sin pretemporada, ya había terminado en Naucas en noviembre, estuve todo diciembre, todo enero sin competir, sin estar en un club entrenando, si bien yo entreno de forma diaria, de forma particular, con mi profe. Pero bueno, vos necesitas ese ritmo con pelota, ese ritmo de compañeros. Llegábamos a una ciudad de altura. Y bueno, cuando llegué, nada, estuvimos una semana ahí. El primer partido, de hecho, no lo juego con Alianza. No me habían llegado los papeles. Y me toca debutar con Melgar acá, 10 minutos, creo que el profe me había puesto de estrés. Íbamos perdiendo. Se entiende. Antes de que llegues a Cusco, ¿tú conocías un poco de la liga peruana? Nada, No. nada. Ok. No conocía absolutamente nada, solo conocía que había tenido un compañero en el 2023 que era el Tanque Freita, que me dijo, Facu, dice, el día de mañana, dice, si te llega a salir la oportunidad de ir a Perú, dice, no lo dudes, dice, porque vos sos delantero para Perú. Siempre lo recuerdo, que él me lo dijo y siempre lo hablamos con mi señora, del Tanque, que siempre nos decía lo mismo. Facu dice, si te sale Perú, anda a Perú, dice, porque por tu forma de juego eso te va a ir muy bien. Y bueno, acá estamos y el Tanque un visionario. No, por supuesto que sí, tanto por tu parte y también por el club, digo, porque hace temporadas, una, para ser exactos, Luis Ramos, que también es peruano, se fue a América de Cali desde Cusco FC. Bueno, aún pertenece a Cusco FC, está a préstamo en América de Cali. Y Juan Tevez, que también es compañero tuyo. O sea, Cusco FC tiene esa facilidad, creo yo, de conseguir buenos delanteros y finalmente que tengan resultados. Tú eres parte de ese prospecto que te estoy dando. Sí, sí, aparte, obviamente uno siempre se interesa el club donde va y demás, y bueno, cuando me comentaron a quién venía a reemplazar no era fácil, era el delantero que, bueno, con Juan habían hecho los dos 11 goles el año pasado,
Él era delantero de la selección, sí, estaba ya seleccionado para Perú. Entonces, bueno, era un reto realmente atractivo para mí, pero si bien era atractivo, era difícil también, Claro. porque no venís no deja de ser el 9 de la selección, de estar entre los convocados, de jugar. Y bueno, cuando lo hablábamos con la gente que me rodea a mí, con mi familia y demás, nada, sabíamos que teníamos un año complicado porque, como te repito, era el 9 de la selección y había que venir a suplantarlo. Encima llegamos, no jugamos, las primeras 4 fechas entraba poco, ya la gente del club ya me miraba medio de reojo, pero bueno, hasta que arranqué el primer partido titular y pudimos convertir allá con Sullana y bueno, creo que ahí arrancamos a lo que es la senda del gol. Créeme que para mí es muy anecdótico y es más, me pongo a pensar en lo que mencionas, que al principio pensabas que iba a ser un año complicado, pero tú durante la Sí, temporada hiciste fácil meter los goles. O sea, se puede decir que pese a la perspectiva que se tenía antes, a cómo lo has demostrado durante el año, o sea, parecía bastante fácil, la verdad. O sea, al nivel que has llegado, has sido demostrando que cualquiera puede marcar goles y tú eres la principal cara de ello. Sí, era difícil porque primeramente era a una ciudad de mucha altura, Ujú, veníamos a un club totalmente nuevo, veníamos a un país nuevo, una liga nueva, compañeros nuevos, entonces no dejaba de ser un reto importante para mí. Y como te dije anteriormente, teníamos que reemplazar al 9 en la selección. claro, O no reemplazarlo, sino venir en lugar de él. A Juan también. Y bueno, cuando llegamos, yo vine sin pretemporada. Yo soy el 6 de febrero y ya el 8 arrancamos. O sea, fue todo muy, muy rápido lo mío. Pero bueno, yo interiormente, la gente que está conmigo, Eder Machoni, mis amigos, mi familia, saben lo que me preparo y lo que me preparé el verano anterior en mi ciudad, yendo a entrenar desde muy temprano, haciendo doble turno, nunca quedándome quieto. claro, Eh, Interiormente sabía que las cosas en algún momento se iban a acomodar, pero bueno, a priori ya cuando no jugaba, la gente del club ya me empezaba a mirar de reojo, tal vez empieza a agarrar un poco de incertidumbre, de decir, no estamos a la altura, y no, cómo nos irá a ir, cuándo me va a tocar jugar, o qué faltará para que me toque, y bueno, me acuerdo que empatamos el partido con Grau por Copa, perdimos en penales, y ahí tuvimos un parate, creo que porque había fecha FIFA y demás, y bueno, cuando llegamos a la semana previa del partido de Sullana, me encuentro con que iba a jugar, así que a partir de ahí entendí que nada, que tocaba mi momento y lo importante que me tocó, y me tocó cuando yo estaba preparado, muchas veces iba a clubes que me han dado la oportunidad y tal vez yo no estaba preparado, y bueno, me preparé mucho para este año y por eso lo estoy disfrutando también, eh, porque mi familia, mi señora, mi hija, mi padre, mi hermano saben lo que he sufrido años anteriores, entonces hoy por hoy disfruto mucho y por ahí me acuerdo de esos meses difíciles en Temple, cuando nos costaba llegar a fin de mes, era mi suegra quien nos ayudaba, era mi papá quien nos ayudaba, y bueno, hoy por hoy estoy disfrutando mucho y la verdad que por eso cuando me hiciste la pregunta de qué le dirías al Facu de años anteriores, le diría gracias y felicitaciones por no rendirse nunca. sin ninguna duda. Si se vuelve algo emotivo, digamos, el presente que tienes Encima ahora. soy sensible, pero bueno, ya mi Eres de los señora míos. me hace señas ahí porque sabe que me emociono rápido, ya me reta, me dice dice no lagrimes más en las notas, dice no lagrimes más, bueno, así que estamos haciendo fuerza, pero todavía no cayeron lágrimas, así que venimos bien. Pero ese es perfecto. Pero igual, bueno, al menos yo tengo la perspectiva que no está mal llorar. Finalmente es uno como demuestra sus emociones. Y yo me pongo en tu caso, y yo soy una persona al menos que me gusta ponerme siempre en los zapatos de quien estoy entrevistando, con quien hablo, lo que me cuentan. Entonces, tu historia es estoica. O sea, has estado prácticamente en momentos en los cuales has podido pensar, y lo mencionaste, en dejarle el fútbol, que es el sueño quizás de tantas personas, tantos hombres a hacer lo que eres ahora. Entonces, créeme que es totalmente implacable, mejor dicho, lo que has mencionado y lo que has hecho.
¿Ok? Mencióname, por favor, en qué liga se te ha sido más complicado jugar. Y tal vez la Argentina. Pero bueno, porque nunca me tocó jugar de 9. Siempre me tocó ir por las bandas. Y siempre me queda la incertidumbre de qué hubiera pasado si realmente me hubieran dado la oportunidad de centro delantero. Pero bueno, es lo que me tocó. eh, es las características que tengo. Pero bueno, la Argentina creo que fue la más difícil para mí. Y sumado a la Entiendo, edad, claro. era joven, tenía 20 años. eh, Como te dije anteriormente, debuto de titular en la Bombonera. En Boca estaba Román, Gago, Gigliotti, Sánchez Miño, Burrito Martínez. Tenían un equipo, la verdad, muy bueno. Pero bueno, la Argentina creo que es la más dura. Perfecto. ¿Qué mejorarías en la Liga 1? ¿A nivel personal o a nivel de la liga? Como lo veas correspondiente, no hay problema. A nivel de liga creo que se podrían mejorar los formatos. Hoy por hoy no le encuentro sentido a este formato yo. Yo tenía entendido que si había dos campeones distintos, sí había cuadrangular. Si había un campeón en apertura y en clausura, ya como terminaba la tabla anual, terminaba el campeonato. Dándole Perú 2 en este caso a Cusco, Perú 3 a Alianza y Perú 4 al Cristal. Eh, Hemos hecho una campaña de 70 puntos y aún así no estamos clasificados a fase de grupos de Libertadores. Tiene chance Cristal, tiene chance de Alianza. Pero bueno, eso. Y nunca entendí, nunca creo que estuvo claro el sistema de cómo iba a ser. Eh, Mejoraría también las canchas, le exigiría a los clubes que mejoren sus canchas. Y después creo que si haces de local en una cancha, bueno, a mí me ha pasado en Argentina o en los lugares que he estado, en otros lugares, que Colón hace de local en cancha de Colón, Boca en cancha de Boca, Unión en cancha de Unión. eh, eh, no importa quién sea el rival que venga a tu casa. Acá van cambiando de localía, algunos contra un equipo juegan en un lado, otros contra un equipo juegan en otro. Esas son cosas que tal vez se pueden mejorar. Obviamente que los equipos que van a esas canchas y los cambian de lugar no tienen nada que ver. No Claro, son los locales los que deciden cambiar. Eh, pero bueno, creo que a nivel liga exigiría, bueno, ¿dónde vas a hacer de local durante el año? Bueno, es una cancha. Yo no me pasó nunca eh, que Colón haga de local, no sé, cancha de Rosario Central. No, no. Creo que ahí deberían tener eso un poco más en cuenta. Eh, sí, tener diagramado ya un campeonato a lo largo del año, que digan arranca en esta fecha, termina en esta fecha, eh, para que también los equipos tengan su orden. Nosotros hemos parado un montón de veces durante el año y después en 20 días hemos jugado 4 partidos. Eh, entonces, esas pequeñas cosas son las que van a hacer mejor a la Liga 1, las que van a hacer más competitivos a los equipos, donde van a poder ver más jugadores, donde pueden llegar a ver que vengan jugadores de más jerarquía a la liga. Obviamente bueno, los equipos que estuvieron este año en Copa hicieron muy bien, dejaron muy bien parado a Perú y eso es importantísimo. Eh, Cuando nos tocaba jugar contra Alianza, nosotros acá de local, Alianza tenía que jugar un partido previo en Copa y nos preguntaban, ¿quieren que pierda Alianza? No, yo quiero que gane en ese momento Alianza, quería que gane la U, quería que gane Cienciano, porque eso es lo que jerarquiza la liga, eso es lo que jerarquiza a que vengan mejores jugadores, a que eh, se mejore todo. Entonces, ahora el año que viene, bueno, vamos a estar en Libertadores, no sabemos en qué fase, si tres o fase de grupo. Y bueno, vamos a hacer las cosas de la mejor manera para seguir dejando a Perú primero en alto, porque es la federación que nosotros representamos. Y después para dejar al club y a la ciudad. Pero bueno, eso es más o menos lo que yo haría con respecto a la liga.
Entiendo. Y a raíz de los playoffs, podrían jugar o contra Alianza Lima o contra Cristal. ¿Cómo está Cusco actualmente para enfrentar a estos rivales? No, bien, bien, sabemos que son obviamente rivales durísimos, rivales de mucha jerarquía, rivales de mucha historia, donde ellos tienen seguramente un poco más aceitado lo que es un mata-mata, por así decirlo. Ujú. Pero bueno, nosotros también somos un rival duro, un rival que juega bien al fútbol. Tratamos de pararnos siempre de igual a igual en cualquier cancha. Entonces creo que va a ser una llave muy linda. Se entiende completamente. Ahora, háblame cómo sería esa experiencia de Facu Callejo en Copa Libertadores. No lo sé, la verdad no lo sé. Va a ser maravilloso con 33 años poder jugar mi primera Copa Libertadores. Va a ser muy lindo. Creo que lo voy a disfrutar mucho. Creo que más allá de mi persona, mi familia lo va a disfrutar mucho, mis amigos. Y bueno, estamos ahí expectantes y viendo a ver qué pasa en estos dos partidos que nos quedan a nosotros. Pero bueno, sería lindo que nos toque algún equipo de Argentina, así podemos ver a la familia y la familia puede ir al estadio también. Sería loquísimo. Ponte un Cusco contra Boca Juniors, contra River Plate. Sería un Y mata. sí, bueno, nosotros cuando en mi primer torneo internacional con Nacional Potosí nos tocó Boca en la zona. Y bueno, terminamos la fase de grupo en la Bombonera y bueno, pudieron ir mis amigos, mi familia, eran como 30 y no me olvido más. Porque nada, con Boca debuto, con Boca me toca terminar jugando un torneo internacional en Sudamericana, que Boca en Sudamericana es difícil que juegue, generalmente están en Libertadores y bueno, este año he clasificado a Libertadores, quien te dice, por ahí me toca jugar Libertadores contra Boca de nuevo. Sería prácticamente como si fuese un libro, literalmente. Te quiero Literalmente. consultar actualmente sobre cómo está tu situación. Se habla mucho de universitario, de Cristal. ¿Realmente escuchas ofertas o estás centrado en Cusco? Sí, mi situación ya creo que la saben todos. Tenemos extensión de contrato hasta el 2027. eh, y yo de los rumores no puedo decir nada, porque no dejan de ser rumores. Claro. El día que sea algo concreto, bueno, ahí lo veremos, lo analizaremos, se verán los objetivos, se verá la planificación, no lo sé, pero hoy por hoy estoy enfocado acá, me quedan dos partidos. Sabemos que el club como Cusco fue el club nunca ha ingresado a una Libertadores, sí lo ha hecho como Real Garcilaso, pero no como Cusco. Claro. Entonces, nada, quedaríamos en la historia. También me han dicho que como Cusco he sido el primer goleador de la Liga 1, también antes hubo, pero de Real Garcilaso. Entonces son cosas que me están pasando que son realmente lindas. Pero bueno, con respecto a lo que vos me decís de Cristal y de la U, conmigo personalmente no se comunicó nadie. Y tampoco creo que lo hagan ahora teniendo en cuenta que estamos en campeonato. Son clubes muy grandes, son clubes que respetan. Entonces entiendo que si va a haber algún interés, va a haber algún llamado, será después de diciembre o fines de diciembre, porque son clubes que se manejan realmente bien. eh, y nada, entiendo que será de esa manera. Entonces, coméntame, ¿con 33 años ves posible en algún momento llegar a Lima? Eh, sí, calculo que sí. La verdad no lo sé. Va a depender mucho de los proyectos. Hay clubes muy grandes, entiendo que tienen sus ideales, su postura, pero bueno, no es algo que dependa de mí, digamos, totalmente Claro. externo. En ese aspecto, ¿aún tienes el sueño de volver a Argentina a la primera división? Ya sea para jugar en un equipo que esté peleando en Copa Libertadores, como Cusco, o, por ejemplo, te pongo el caso de Independiente o Colón, por ejemplo. Y sí, Colón soy hincha, hoy está en el Nacional B, en segunda división. Eh, Independiente estaría bueno por mi papá, por mi hermano. Pero bueno,
El fútbol argentino es duro, es difícil, y bueno, las referencias mías del fútbol argentino son de volante por izquierda o de extremo, no hay mucha referencia mía de centro delantero. Entonces tal vez sea un poco más difícil, pero bueno, sí, el fútbol argentino es lindo, primera de fútbol argentino me encantaría, sí. ¿Y durante la campaña has recibido algún contacto o llamada de algún equipo argentino que haya querido repatriarte? Sí, tengo entendido que hubo alguno que preguntó en su momento, en junio, pero bueno, nosotros estábamos en plena negociación con Cusco, entonces le dimos la prioridad al club, pero sé que hubo varios interesados ahí o varios que han consultado cómo era mi condición. Si te pido que describas a Cusco FC con una palabra, ¿con cuál harías? Al Cusco FC en una palabra, orden. Orden. ¿Por qué? Porque es un club ordenado, es un club que viene sosteniendo una base, viene sosteniendo un proyecto desde el año pasado, han hecho el esfuerzo de sostener al cuerpo técnico, hicieron el esfuerzo de sostener a los jugadores que habían rendido bien el año pasado, sostenieron a los extranjeros, incorporaron pocos y este año hicieron prácticamente lo mismo, renovaron a sus extranjeros, renovaron a los nacionales, y entiendo que cada vez van a ser menos los jugadores que vengan, eh, por justamente esto, por el proyecto, y bueno, por el orden que vienen manejando con anterioridad de los años. Ahora, se habla mucho de la rivalidad que hay entre Cusco FC con sus cercanos, ya sea Cienciano, con Deportivo Garcilaso. ¿Cómo lo has vivido tú? Normal, nosotros somos conscientes que de los tres equipos al que menos interés le dan son Cusco. La verdad no entiendo bien por qué, pero bueno, creo que hoy entre cuerpo técnico, jugadores, somos los que tenemos que jerarquizar al club. Eh, Creo que lo estamos haciendo de buena manera. Y bueno, tal vez el año que viene se empiece a hablar un poco más de Cusco. El torneo internacional va a ser también que el nombre empiece a crecer, que empiece a llegar a otros lugares también. Y bueno, ojalá que así sea y bueno, que seamos un poco más fuertes también acá en la ciudad. Hace aproximadamente, digamos, un mes y medio, tuve la oportunidad de entrevistar a Pedro Díaz, que es el arquero justamente de Cusco FC, y es tremendo arquerazo. Lo hemos visto en la selección peruana, unas atajadas, la verdad, Para espectaculares. mí, el mejor de Liga 1. Para mí también, la verdad, para mí también es el mejor de la Liga 1. ¿Cómo lo has vivido? El interna te habrá ayudado a mejorar quizás en la definición, porque es, creo yo, complicado de vencerlo. Sí, sí, hablamos mucho con Pedro, es una persona a quien aprecio mucho, sé de su esfuerzo, sé de lo que viene trabajando, sé de cómo le afectó el no estar convocado en esta última situación, pero bueno, creo que demostró que está totalmente a la altura, de hecho no lo cito ni vamos al partido, y el tercer gol viene de asistencia de él, tuvo dos tapadas muy buenas con Boys, ahora con Huancayo también atajó muy bien, atajó un penal decisivo. eh, entonces creo que viene haciendo mérito para ya empezar a postularse como uno de los 3 4 arqueros que puede llegar a manejar la selección. Háblame de ese tridente con Coleman, tú mismo y por supuesto Colito, que están actualmente rompiéndola. ¿Ha sido un Y tridente o una Nico, dupla no magistral? olvidemos de Nico, no olvidemos de Nico, Nico También, Silva. por supuesto que sí. No olvidemos de Nico que por ahí no es el que más asiste, pero él es el que hace un sacrificio que tal vez nosotros tres no lo hacemos. Nico hace un trabajo muy bueno para nosotros, mucho sacrificio. Y nada, el otro día el gol que hizo me puso muy contento, lo disfruté mucho, lo grité mucho porque es uno de los que se merece el presente este, entonces por él me pone muy contento. Y bueno, de Iván y de Lucas, qué decir, ¿no? Son dos de los máximos asistidores de la liga. Bueno, son los tres, los sostuvo el club desde el año pasado.
yo me sumé y nada, me hicieron las cosas muy fácil. Creo que desde el primer partido allá con Sullana, cuando jugamos los cuatro juntos, creo que nos hemos entendido muy bien. Y a partir de ahí creo que se empezó a generar eh, algo muy lindo, algo importante. Empezamos, obviamente, que a base de resultado también, ¿no? Y bueno, lo que sostenemos dentro de la cancha lo sostenemos afuera. Eh, Somos muy compañeros entre sí. Entonces creo que al ser así se ve reflejado en el campo. Y bueno, la verdad que estoy muy contento con los tres, con Iván, con Lucas y con Nico. Espero que ellos estén contentos conmigo también. No, no puede ser menos tampoco. Te comento Y y te bueno, pregunto, ¿qué metas tiene Facu Callejo para el 2026? 2025 ha sido goleador, nombrado por muchos. Supongo que ahora la meta, o la valla, mejor dicho, está más alta. sí, primero pretendo terminar este año en fase de Grupo Libertadores como para terminar de coronar un año realmente bueno. Si bien ya lo fue, porque son números considerables, son 24 goles, 4 asistencias. Entonces, nada, a nivel personal estoy muy contento, pero bueno, quiero coronarlo con fase de grupo. Y la verdad que el 2026 no me he puesto a pensar. Quiero terminar este año bien, quiero ir a disfrutar con los míos en Tandil. Quiero ir a comer un buen asado con mi familia, con mis amigos, disfrutar del verano y bueno, ya después, cuando llegue el 2026, plantearemos a nivel individual los objetivos y obviamente a nivel grupal es lo que pretendemos. Por última pregunta, me gustaría consultarte acerca de cómo has vivido el recibimiento en Lima de los equipos como Alianza Lima, Cristal, la U, que son usualmente más populares en este país. Entonces, a veces suelen apretar mucho más que otras hinchadas y he hablado con varios futbolistas y me han dicho de que es incluso llega a aturdir, llega a molestar muchas veces porque alientan y alientan y alientan. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, yo vengo de Colón de Santa Fe, que te juega siempre con 35.000 personas, estando en Nacional B en primera. Eh, He jugado en la Bombonera, me ha tocado jugar con mucha gente, pero sí, son equipos grandes, es la realidad. Son equipos populares que convocan mucha gente, pero bueno, yo me quedo con el cariño que me han brindado a lo largo del torneo en las canchas que he ido. eh, Sin conocerme, me han tratado de buena manera, me han pedido fotos, eh, equipos de otro lugar, y para mí eso es lo que más me queda. Me han demostrado cariño a los lugares que he ido, solo estimo que por ser el goleador del campeonato, y yo me quedo con eso, con el cariño que me brindan donde voy, porque me conozcan, porque sepan mi nombre, y a mí lo que más me queda es eso. Después lo que pasa dentro de la cancha y demás, es anecdótico, pero me quedo más con la persona que con lo demás. Perfecto. Mira, como tal hemos acabado las preguntas, ¿ok? Ahora hay un pequeño ping-pong, ¿ok? Tu mejor ¿No? nivel, Facu Callejo, con 24 goles. ¿Qué tanto se puede comparar con estos futbolistas que te voy a dar? ¿Te parece? Dale, a ver, Dale. Facu Callejo o Yarlin Quintero. Paco Callejo, Facu Callejo o Agustín Graneros. Paco Callejo, Facu Callejo o Johnny Vidales. Paco Callejo, Facu Callejo o Pablo Erustes. Paco Callejo, Facu Callejo o Alex Valera. Alex Valera, jugador de selección. Y por último, este es complicado. A Facu ver. Callejo o Hernán Barcos. No, Hernán Barco, no, complicado para nada. No, no. Son jugadores que han jugado en selección, son jugadores de mucho recorrido y nada, uno es consciente del lugar que ocupa. Como que, Estamos ahí tercero, estamos tercero. claro, tampoco te bajes mucho, o sea, has estado ahí luchando. Estamos ahí luchando, estamos luchando. Te iba a preguntar y comentar, hace poco se confirmó que Barcos no va a continuar en Alianza Lima. Quizás habiéndolo visto en cancha acá en la Liga Peruana y obviamente un delantero de jerarquía internacional, ¿qué opinas de esto? Eh,
Y la verdad no lo sé, pero sí sé que va a ser una baja importante por la jerarquía que tiene, ¿no? Son jugadores que en un segundo te pueden ganar un partido, lo hizo una Bombonera. eh, Son jugadores que no les puedes dar un metro porque te pueden llegar a lastimar, te pueden llegar a generar. Pero bueno, la realidad de él, la realidad del club, no sé cómo será, pero sí que es un jugador que tiene para seguir jugando, para mí sin dudas. Perfecto. Te pido por favor que nomines a un futbolista para una siguiente entrevista. Un amigo en el camerino, tú dime. Lo vamos a nominar a Lucas Colito. Colito, ahí Sí. está. Vamos a llamarlo A entonces. él, papá, Lucas Colito. Perfecto, vamos a hablar con él en todo caso. Te agradezco bastante, Facu, en serio, por esta oportunidad, más allá de que por ser el goleador, por la increíble persona que eres y lo tanto que has superado. En verdad, tu historia me anima bastante a seguir adelante y yo creo que cualquier futbolista, cualquier persona que esté interesada en el mundo del fútbol, tu historia le cae como anillo al dedo. En serio, te agradezco mucho Bueno, y a seguir, a seguir. muchas gracias ahí por los halagos. Y la verdad, créeme que realmente me gusta más que te quedes conmigo como persona que conmigo como jugador. Porque como jugador es un trabajo, nos puede salir bien, nos puede salir mal. Pero bueno, lo que me inculcaron mis padres es que como persona no podemos fallar. Y bueno, que me digas esto en la entrevista realmente me anima a seguir siendo como soy, auténtico, sensible. eh, Papá, hermano, hijo, amigo de mis amigos y obviamente defensor de todos mis compañeros. Así que nada, seguiremos de esta manera y bueno, espero que si en algún momento no le invocamos al arco, sigamos hablando. Por supuesto que sí, cómo no. Te agradezco mucho, Facu. Bendiciones y nada, cuídate mucho. Dale, Sandra. Buena Éxitos. semana, abrazo enorme, chao, chao. Cuídate. Chao, chao.